Este pintoresco caserío es San José de Chamanga, escondido dentro de un brazo de mar en la frontera que une a Manabí con Esmeraldas. Aquí conviven armónicamente ecuatorianos y colombianos que reman a diario por su subsistencia, en un pueblo donde la principal actividad es la pesca. En el tiempo libre el fútbol es la pasión y el ídolo local tiene nombre y apellido, Gustavo Tello. Yo comencé desde que tenía 12 años. Siempre me gustaba andar con la maravilla, con el balón. Y donde yo iba, siempre yo iba dominando el balón por la calle. Y mis amigos me seguían y yo no paraba. Siempre era yo mi balón que lo llevaba a toda parte. Él dice que duerme con el balón. Él coge su balón, donde va él, juega. Y, o sea, si va a una parte, lleva su balón. Se pone a dominar en la calle, él dice que él es loco, pero, o sea, así le dice la gente. Ese Gustavo es loco, le dice. Pero, o sea, es el acompañante de él es el balón. Se me vino a la mente, si yo domino el balón y juego así como los profesionales, yo voy a ser un crack. ¿Sí me entiendes? Entonces yo quería combinar el fútbol con la cascarita. Hubo el tiempo que aquí en Chamanga no me ganaba nadie. ¿Sí me entiendes? Yo era el rey de la cascarita. Sí, el rey de la cascarita. Qué buena idea. Que todo el mundo me conozca como el rey. Ya, pero yo dije no, 1000 veces el fútbol. Cuando yo era un mocarro, un muchacho, o sea, yo jugaba y era fan de él. Iba a los estadios, lo veía jugar, cómo jugaba. Era un crack, era un maestro. Y me gustaba cómo él jugaba. O sea, yo dejaba de hacer, si me tocaba hacer los deberes, dejaba de hacer lo que me tocaba hacer y por irlo a ver jugar, por verlo. Aquí en el pueblo casi no se tiene la oportunidad de salir a la ciudad porque no hay apoyo, no hay el 100% apoyo. Y los muchachos, hay harto pelotero, hay harta semilla, pero no hay el apoyo de la gente que más tiene. Y es difícil salir de aquí del pueblo. Más nos dedicamos a la pesca, a las cangrejadas, a todo eso. Y es muy difícil para la juventud. Fuera el pescador más famoso de aquí en mi tierra. La familia Tello, compuesta por 11 hermanos, subsiste de la pesca y de la preparación de alimentos. Pero Gustavo, desde niño, ya contemplaba un plan diferente para su vida. Viendo la época que tuve que salir, pues todos mis amigos ya salían, los papás lo mandaban, pero yo no tenía recursos. Me la rebusqué y todo y me fui escapado. Porque siempre él pensó que cuando él terminara de aquí él se iba lejos. Y él se fue. Cuando terminó el estudio, él se graduó y en ese mismo año se fue. Ya estaba grandecito, pues, y él se fue nomás, a aventurear. Entonces de ahí yo me iba a entrenar al Nacional, pero en eso yo estaba, pero me escapaba del Nacional, a jugar barriales. Y en eso me dañan la rodilla en las barriales. ¿Y qué te pasó? No, que me caí. Nada, te me vas de aquí. Me botaron. Y ahí me botaron, de ahí yo me fui a donde otro amigo. Y de ahí yo le dije, ya no puedo jugar, ya se me dañó la carrera. Pero yo sé hacer cascarita, le digo.
si comienzo a hacer esto en los estadios, en las calles, en toda parte, la gente le va a gustar, pues voy a crecer y todo el mundo me va a querer. Y ahí comencé y me dediqué el 100% a hacer las cascaritas. Esa es la isla de mi niñez. Veníamos a bañar, a jugar. Nos pasábamos del muelle hacia acá. Nadando. De los niños, el que ya puede cruzar acá ya está jovencito casi. ¿Sí me entiendes? El primero que llegaba aquí era el campeón. Siempre llegaba de último. La aventura empezó con una apuesta. Gustavo, ¿a que no llegas a tu casa haciendo cascaritas?, le retaban sus amigos al salir de la escuela. No solo ganó la apuesta, sino que nunca más se separó del balón. Puso a prueba su talento en los semáforos de Quito. Pasó después a dar espectáculos en los estadios. Fue campeón nacional en la Copa Red Bull y después campeón sudamericano del mismo torneo. Me tocó con el argentino la final. Y al argentino me lo comí vivito. Hasta me aplaudía a lo último el argentino. Él dijo que venía tal día porque había sido campeón. Y ya la gente toda sabía, se reunieron toda la gente y dijeron tenemos que recibirlo bien porque es un muchacho que ha sido de aquí. Fue una emoción grandísima, todo el pueblo lo recibió, o sea, como un ídolo. Vino el alcalde de Pedernales, el de Muisne, y todos hicieron una sola caravana y se fueron a la Y. Allá cuando él venía, estaba la gente con banderas, con todo estaban allá. Les demostró él lo que había hecho y hicieron baile, comida, hicimos una buena comelona, matamos puercos, le regalaron hasta puercos. Que esté donde esté, pues no se olvide de las personas de acá, de su papá, de su mamá, sus hermanos. Y que siempre nosotros estamos pendientes también de él. Que tenga un feliz año nuevo, mijo, porque no me ha dado los años nuevos, no me ha a felicitar, no ha venido él.